Hola, bueno, hoy les traigo un tema muy interesante que es el examen TOPIK de coreano para los que estén aprendiendo y estén interesados. El examen TOPIK es lo mismo que decir el examen TOEFL de inglés. Este está dividido, en dos niveles, por así decirlo, TOPIK 1 y TOPIK 2. TOPIK 1 comprende A1 y A2 y el TOPIK 2 comprende 3, 4, 5 y 6, que sería B1, B2, C1 y C2. Bueno, este examen en mi país se toma 2 veces al año, en abril y en octubre, pero yo no lo di en abril porque llegó esta situación. Entonces tengo que darlo en octubre, lo que es súper bueno porque ahora tengo más tiempo para estudiar, porque me di cuenta que la verdad me estaba faltando de aprender mucho vocabulario y también algunas reglas gramaticales. Normalmente el examen tiene un costo, en mi país, de $35 por persona si das el TOPIK 1 y, si no estoy mal, de $45 si es el TOPIK 2. Si ustedes tienen un nivel avanzado, les recomiendo como que tomar el TOPIK 2 porque eso les abarca A1, A2, B1, B2, C1 y C2, entonces no tienen que pagar 2 veces. Pero si ustedes están en un nivel como beginner, lo mejor es que den solo el TOPIK 1. Ahora les voy a mostrar mi rutina de estudio de coreano. Normalmente yo estudio en la mañana porque en la tarde tengo clase, clases de la universidad. Entonces he dividido como mi estudio durante la semana. Hay días en los que estudio solo vocabulario, solo practico listening o solo gramática, pero en los fines de semana es como que uno todo eso y practico como algo en general. Yo tengo de toda la gramática 4 hojas. Eso es el nivel A1 y A2. No tiene ejemplos ni nada, están solo las reglas gramaticales, pero es súper útil. También tengo una parte donde realizo ejercicios con la gramática y tengo una parte que es la más importante, que es vocabulario. Lo tengo dividido, por ejemplo, vocabulario solo de ropa, vocabulario solo de colores, solo de la clase, partes de la casa, frases que se usan cada día para ordenar la comida, la lista de verbos que es infinita. Yo tengo este muro que le llamo el muro de la vergüenza porque la verdad tengo vergüenza cada vez que mi profesor me pregunta el vocabulario y no tengo idea qué significa. Aún no acabo de aprender todo esto, pero a quién le importa saber cómo se dice atmósfera para rendir un examen A1, que es prácticamente A1 y A2, que es prácticamente el beginner del examen coreano. Ahora voy a hacer un examen de listening. Los primeros ya he hecho, así que voy a hacer el número 47. Normalmente dan una introducción muy larga, así que voy a saltarme esto. Siempre hay un ejemplo antes de comenzar el examen. 아래 1번부터 30번까지는 듣기 문제입니다. 책이 많아요? Hay muchos libros, entonces sería 책이 많아요? sí, hay muchos libros. 네, 책이 많아요. 주스를 마셔요? 주스를 마셔요? Siempre repiten 2 veces, dice ¿bebes jugo? Entonces la respuesta sería no bebo jugo. 아니요, 주스를 안 마셔요. Es fácil, tienen que ir respondiendo, van escuchando y responden cada pregunta. Les dan bastante tiempo. 3번. Después de acabar el examen de listening, hago un examen de reading. Voy a hacer, hagamos uno al azar, puede ser este.
Igual nos dan 1 hora de tiempo para terminar el examen. Normalmente siempre al principio de cada examen hay un ejemplo, tanto en reading como listening. Se dice POGI, es ejemplo, más o menos para que tengan una idea cómo hay que responder. Bueno, aquí nos están hablando, nos dicen que es el 1 de enero, hoy es 1 de enero, nos están hablando de una fecha, entonces tendríamos que escoger la opción correcta, que Nalcha es fecha, entonces sería esta. Dice Toyoire Suyun Habnita, Irioire Shibnita. Por ejemplo, cuando no sé alguna palabra, normalmente tengo mis stick notes. Tengo estos stick notes, los del muro de la vergüenza. Entonces, aquí, por ejemplo, la palabra Dalyok, no sé qué significa. Entonces la termino escribiendo aquí. Y vamos a buscar el significado. Dalyok es calendario. Cuando esté lleno esto, lo pongo en la pared. Bueno, esta ha sido la forma en la que yo estudio para rendir el examen TOPIK de coreano. Como ven, no es tan difícil, sino que tienen que ser muy organizados. Por ejemplo, tienen que ver qué quieren estudiar cada día para que así ustedes mismos vayan notando como un avance. Yo la verdad les recomiendo mucho estos tests en la página de TOPIK porque ayuda como a desarrollar varias áreas como es el listening, el reading y la gramática. Entonces pueden estudiar, si estudian 2 horas diarias, yo creo que en poco tiempo están listos para dar el examen. Espero que esto les haya servido en algo y bueno, nos vemos en otro video.